Bueno, ante todo, buenas tardes a todos. Disculpen la demora un poquito para comenzar. Bueno, primero, para quienes no me conocen, yo soy Nicolás Tulupas, uno de los miembros de una de las familias dueñas del lugar, y la otra es Juan Miguel Picholis y su familia, que recién llegaron y que ya nos van a acompañar también. Así que bueno, muchas gracias por estar, por venir. Hoy comenzamos las actividades culturales en KEFI. No sé si sabrán, KEFI abrió sus puertas el 7 de agosto, o sea, hace muy poquito, y nuestra idea fue, como descendientes de griegos, tratar de armar un lugar que no sea solamente gastronómico, sino fundamentalmente también que tenga dejos culturales, que es lo que nuestra madre patria siempre ha dado a todo el mundo, ¿no? Como civilización y bueno, desde la antigüedad hasta hoy. De hecho, hoy contamos, para mí, un honor que esté Jerry Brignone con nosotros, además de que nos conocemos hace muchísimos años, mejor no decimos. Hace muchos años, lo quiero presentar. Él es licenciado en Letras, es director de la Cátedra Libre de Estudios Griegos, Bizantinos y Neohelénicos de la Universidad de Buenos Aires, es profesor de griego moderno en Filosofía y Letras desde 2006 y es presidente de Cariátide, que es la Asociación Argentina de Cultura Helénica. Jerry nos va a hablar sobre la segunda revolución cultural griega de la década del 50-60 en adelante, y bueno, después Jerry nos va a contar bien, pero la idea es que esta charla sea como un puntapié inicial para poder recorrer un poco la cultura griega moderna a través del cine. Vamos a hacer cine debate y Jerry les va a comentar mejor que yo seguramente cuál es la idea de esa muestra del cine griego. Le paso la palabra y muchas gracias por estar. Muchas gracias a vos, Nico. Bueno, muy buenas tardes a todos. Realmente un placer estar aquí. Gracias. Quiero agradecer a KEFI, a todas las familias que han fundado esto y llevado adelante esto. Y bueno, muy particularmente a vos, Nico. Con Nico nos conocemos hace 25 años. Bailábamos en el grupo de danza de Nico Kostakopoulos. De hecho, conocimos. Claro. Y desde entonces, bueno, tenemos una amistad y aparte intereses intelectuales también afines como filohelenos, ¿no? Yo sospecho que pueda haber algo del orden del filoheleno, aunque más no sea curioso, entre los aquí presentes, y de eso trata mucho aquello que vamos a conversar hoy, ¿sí? A abordar hoy con esta charla, no sé cómo llamarlo, disertación, que hemos intitulado Del Partenón al Sirtaki, la segunda revolución cultural griega. Probablemente de no haberse dado esta segunda revolución cultural griega de la cual vamos a hablar, no estaríamos acá. No estaríamos. Sí, pues estaríamos vivos, pero no acá reunidos. Menos mal. Pero no estaríamos acá reunidos, porque de alguna manera esta, así llamada por algunos teóricos de las ciencias sociales, en Grecia y fuera de Grecia, esta segunda revolución cultural griega, revelando un poco la noción de la segunda revolución cultural china, con lo cual no tiene nada que ver. Decía que es la que ha construido de alguna manera la imagen que tenemos de Grecia hoy y desde hace décadas, y por la cual muchos de nosotros tanto la queremos, ¿no? Filohelenos ha habido desde siempre. Vamos a hablar un poquitito de esto. Pero el filoheleno, digamos, actual, de las últimas décadas, no puede zafar de esta construcción cultural tan atractiva, tan seductora, tan agradable. Nada artificial, pero al mismo tiempo una construcción cultural que se dio en ese momento determinado de la historia de Grecia, ¿sí? Esta revolución, porque el
palabra revolución suena fuerte, ¿no? Enseguida pensamos en cuestiones políticas. No es una revolución de tipo política, sino una revolución cultural, pero de alto contenido y función política que tuvo deliberadamente, ¿sí? ¿Y por qué segunda revolución cultural griega? ¿Cuál fue la primera? La del Partenón, la del ciclo de Pericles, la de aquella Grecia que generalmente cuando googleamos, aparte de las hermosísimas islas y paisajes, etc., aparece representada justamente por la arquitectura, la estatuaria, y esto que emblemáticamente asociamos con la Grecia del siglo de oro, del siglo V a.C., de Pericles, con nombres como Fidias, justamente uno de los principales responsables de la construcción de ese Partenón, ¿sí? Y Pericles, el responsable ideológico y político de que estuviera el dinero y la iniciativa para hacer todo eso. Los trágicos, los famosos tres trágicos, Esquilo, Sófocles, Eurípides, en la comedia Aristófanes, Demócrito y algunos otros tantos filósofos presocráticos, y el mismo Sócrates, Platón, el historiador Heródoto, Tucídides, no solo el Partenón, sino también el templo de Apolo en Delfos, el templo de Zeus en Olimpia, de toda una serie de maravillas que en ese momento llenaban de admiración a los griegos, de orgullo, por supuesto, y también a los griegos que no eran atenienses, que iban a Atenas y quedaban pasmados de ver todo ese esplendor visual, político, cultural. Un esplendor que sigue hasta ahora, quiero decir, en todas las universidades hay cátedras de lengua y cultura griega antigua, se presupone que antigua en principio, ¿no? Y en filosofía se sigue estudiando a Platón como si fuera un tema ineludible, planteando problemas que todavía hoy siguen vigentes. Hay un filósofo de principios del siglo XX, Whitehead, que alguna vez dijo la famosa frase que dice algo así, palabra más, palabra menos: en última instancia, toda la historia de la filosofía occidental es notas al pie de Platón. ¿Sí? Todo esto ocurre en este siglo que todavía hoy nos maravilla. Y cuando hablamos de revolución cultural, es que realmente hay un antes y después. Antes se hablaba de la era oscura, de la época oscura, justamente no se sabe muy bien, incluso muy bien, que había en los poquitos siglos previos a este maravilloso siglo de oro de Pericles. Y después vino, bueno, Aristóteles, Alejandro Magno, la época helenística y una serie de cosas que también fueron igualmente interesantes, aunque no tienen la fuerza persuasiva 2500 años después de esa primera revolución cultural. En ese momento en que iban a Atenas y veían estas maravillas, ahí nace la figura del filo-heleno, es decir, del amante de la cultura griega, tanto dentro de Grecia, de los no atenienses, de los atenienses y de los extranjeros que se maravillaban de todas estas cosas que he mencionado, ¿sí? Esto en cuanto a la primera revolución cultural griega. Entonces, hago un salto cuántico para ir a mediados del siglo XX. Vamos a meternos en varios detalles al respecto, pero ahí se dio esta, como bien anticipó Nicolás, la década del 50 y del 60, y más puntualmente, con fecha incluso, en 1948, el inicio de esta segunda revolución cultural griega, que fue vivenciada y promovida, ¿sí?, en las primeras décadas de la posguerra, y que han afectado tremendamente a todo el mundo, a los inmigrantes en el extranjero, griegos también, ¿sí?, que tenían el resultado cultural como modelo, por otro lado, de un alto nivel de calidad, ¿sí?, como referente, y incluso construyendo desde ahí una identidad, y en esto no queda afuera de ninguna manera tampoco los inmigrantes en Argentina, ¿sí? Lo que quiero enfatizar es que esta revolución, uno pensaría que salieron como la Revolución Francesa, ¿no? Que el pueblo ahí saliendo, no. Un puñado de personas cambiaron la identidad de Grecia de un modo absolutamente persuasivo, de un modo en que los griegos
les gustó identificarse con eso, y a los que somos filohelenos o descendientes griegos o no griegos, da igual, nos gusta en gran medida, por eso la atracción que esto tiene, esa identidad que construyó este puñado de intelectuales y de artistas. Y esta revolución se dio acotada en unos pocos años, después siguió inaxialmente, para bien, pero fue muy muy breve. Unos poquitos años antes hubiera sido impensable, ¿sí? Y hoy es impensable Grecia sin los resultados de esta revolución, ¿sí? Una revolución donde los músicos trabajaban con los poetas y con los pintores y con los dramaturgos y con los directores de cine, una sinergia de artistas unidos con intelectuales, poetas, filósofos, aunque esto era menos, fue más en el mundo del arte, digamos, la movida, que es muy difícil encontrar presentes en la historia del siglo XX o antes. O sea, a mí se me va solamente poco después del Renacimiento, la Camerata Florentina, siglo XVI, creo que es el único referente que puede encontrar este nivel de sinergia, de interacción entre distintos artistas unidos por una idea, por el entusiasmo de una idea. Los compositores que asociamos con esa música griega tan bonita que nos moviliza tanto de esa época, venían del área, por ejemplo, de la música culta, de la música clásica, formados afuera, por supuesto que en Grecia, pero también fuera de Grecia, todos ellos, ¿sí? Y otra de las características que quiero en este primer pantallazo desordenado dar respecto de esta revolución es que, si bien es política, tenía un espectro no era partidaria, tenía un espectro de pertenencias políticas totalmente variado. Había comunistas, ultracomunistas, pero también derecha conservadora, liberales, todos unidos deliberadamente, conscientemente, en este emprendimiento cultural para darle una identidad al griego moderno y inventando de alguna manera esta imagen. Por ejemplo, sin ir más lejos, y yendo al título del encuentro del Partenón, a ver si está aquí. El Partenón tardó unos cuantos años en hacerse, hecho todo por hombres libres, hay que decirlo, a diferencia de la pirámide de Egipto y todo este tipo de cosas, ¿no? Porque a veces se dice, los esclavos, etc. Había esclavos en Grecia, por supuesto, pero no los constructores precisamente del Partenón. Y el sintaki fue un invento de un rato, de cuando Anthony Quinn, el protagonista de Zorro el Griego, se torció la pierna y no podía bailar, la danza que iba a tener que bailar. Entonces Miki Severaki hizo la musiquita esa y el bailecito y eso, con esto lo que pareciera que estoy minimizando o hasta ridiculizando el asunto, pero al contrario, lo que estoy queriendo es señalar el alto grado de creatividad, como de sintonía con algo que estaba, si quieren, usando terminología prolijamente de mi parte, ¿no? De cierta psicología, como en el inconsciente colectivo, sintonizando algo que iba a ser profundamente griego. Cosa que no se da solamente, por supuesto, en Grecia. Acá tenemos, qué sé yo, todo el fenómeno de la construcción cultural del tango, incluso del tango for export, ¿sí? Que es el que hoy quizás más fuerte pega en términos de entusiasmo, ¿sí? Extranjeros, y antes del tango la gauchesca, ¿sí? A fines del siglo XIX, toda esta construcción literario-cultural que trataba de darle una identidad. Pero más allá de que repitamos 2 o 3 frases de Martín Fierro, o que alguno de ustedes, con suerte y ojalá, sepa bailar algo de tango, no es algo que ha aprendido en términos identitarios con la globalidad dentro del pueblo griego, por ejemplo, o en este caso el argentino, ni la persistencia en el tiempo, ¿sí? En cuanto elemento identitario, ¿sí? Ha habido, por ejemplo, músicos clásicos, bueno, como todo el mundo, ¿no? Pero argentinos tipo Ginastera, Guastavino, Juan José Castro, que trataron de alguna manera de tomar elementos del folclore argentino, pero son cosas realmente para unos pocos, que no han aprendido fuertemente. Bien, yo
estoy hablando entonces de una revolución cultural de la década del 50, donde después va a cristalizar en la década del 60, quizás con las versiones más conocidas e interesantes, dentro de las que incluso de algún modo aludí recién, con una transformación cultural y política fundamental en la cual esta revolución tiene un papel protagónico. Pero ¿qué pasó antes? O sea, ¿de dónde viene? ¿Nació de un repollo esta revolución? Por supuesto no. Vamos a hacer un poquitito de historia para entender de dónde viene esta revolución. En la década del 40, Grecia había pasado, digamos, el siglo XX fue muy duro para Grecia, muy duro. Había pasado la guerra de Albania, la ocupación alemana, donde, por ejemplo, en Atenas la mitad de la población murió de hambre, la resistencia, por supuesto, y después, consecuencia de la resistencia, ¿sí?, la guerra civil, que para la década del 40 todavía no había terminado plenamente, ¿no? Una guerra civil son palabras mayores, por más que ahora hay hasta políticos que están coqueteando y jugueteando con esa idea, y estoy hablando de esta semana, sin ir más lejos, para asustarnos o para que no tienen ni punto de asomo respecto de lo que es realmente la mitad de un país matando a la otra mitad y viceversa, ¿no? O sea, mutuamente. O sea, la lucha fratricida, de la cual hay referentes en la tragedia griega muy antiguos, así que no es algo tan ajeno, si se quiere, a esa idiosincrasia. Pero bueno, la guerra civil llegaba a su fin, ¿sí? Entonces, terminada la Segunda Guerra Mundial, se anunciaba oficialmente, como pasó con Alemania, como pasó con Italia, o sea, los países del eje específicamente, que no era el caso de Grecia, el inicio de la reconciliación nacionales, ayudados por el Plan Marshall y digamos, el apoyo económico norteamericano, con la idea de una estabilidad, democracia, la libertad, ¿sí? Pero esto vamos a ver que no era muy relativo y justamente no duró mucho, porque en el 67, ¿sí?, fue la famosa dictadura de los coroneles, que tiene algunas similitudes que yo siempre me interesa señalar, porque son muy llamativas, ¿no?, con la famosa última dictadura militar que tuvimos nosotros. Ellos duró 7 años, llevado adelante, bueno, por militares, con cierto apoyo de civil, de una parte importante del conjunto de la sociedad, con el apoyo explícito de Estados Unidos, y caen por haber invadido una isla, y en esa isla luego quedan bases de la OTAN, ¿no? Esto ocurrió simétricamente en los dos casos 7 años. Muy interesante, pero no tiene nada que ver, disculpe con el tema, pero no puedo dejar de señalarlo, ¿no? Bueno, pero yendo atrás, en el caso de la guerra, en los años de la guerra civil, las fuerzas, digamos, de derecha y más liberales se aunaron, digamos, contra la izquierda, que estaba fuertemente apoyada por Rusia en ese momento. Pues, así que, quiero decir, esa guerra civil fue escenario en serio de una guerra, de lo que después sería la Guerra Fría, ¿no? Solo que ahí no era nada fría. Ya habiendo instalado este orden, entre comillas, democrático, y que era básicamente de derecha, ¿sí?, por la forma en que habían dividido los ganadores de la Segunda Guerra Mundial a Europa, se introdujeron entonces en Grecia puntualmente una serie de medidas extraordinarias para combatir la amenaza comunista, que supuestamente eran temporales, extraordinarias y temporales, pero incluían el exilio, la quita de nacionalidad, la encarcelación, la tortura e incluso la ejecución, ¿sí? Se mantuvieron hasta 1974, habían sido gradualmente incorporadas a la constitución griega, ¿sí?, democrática, de posguerra, como una forma de coerción para legalizar la represión y el terrorismo de Estado. No solo penalizaban actividades subversivas, que bueno, en realidad está bueno, ¿no?, pero también la intención de hacerlo, la intención, ¿sí?, que se podía expresar con haber pertenecido en algún momento al Partido Comunista, haber manifestado en algún momento oralmente o por escrito simpatía hacia el Partido Comunista, haber criticado al gobierno en cualquier tema, ¿sí?, haber tenido algún familiar o amigo comunista o simpatizante de comunistas,
haber leído propaganda no gubernamental, ¿sí? Que aparte de cierta prensa incluía obras literarias, por ejemplo, de Kazantzakis, ¿sí? El autor de Zorra Griego. Quiere decir, no solo panfletos que uno podría pensar altamente politizados, etc. ¿Sí? Y una forma muy concreta de este control ideológico era el famoso certificado de convenciones sociales, de convicciones, sociales, el Pisopético Kinonicon Fronimakon, ¿sí? Un documento en el que la policía certificaba que uno estaba limpio, literalmente, así lo decía, de ideas comunistas, socialistas o de crítica hacia el gobierno. Esto en plena democracia. Quiero decir, estoy enfatizando en la democracia reinstaurada, ¿sí? Después de la guerra civil. Había que presentar este certificado en todo tipo de actividades. Por ejemplo, si uno quería un puesto en el gobierno, en la administración pública, lo tenía que tener. Si se quería afiliar al sindicato, lo tenía que tener. Para ingresar a la universidad, tenía que tenerlo. Para ingresar al ejército, para tenerlo. Para abrir una empresa, tenía que tener el certificado. Para sacar licencia para manejar, tenía que tener el certificado, ¿sí? La sociedad entonces empezó a encontrarse dividida en dos categorías. Los que tenían el certificado y los que no. Es decir, los etnicófron, ¿sí? O los nacionales, por llamarlo así, que manifestaban una conformidad muy grande y lealtad hacia el régimen de ese momento, y los ni etnicófrones, ¿sí? O sea, los antinacionales sospechosos de prácticas o pensamientos subversivos, ¿sí? El etnicófron era entonces el ciudadano patriota, leal al régimen, mientras que el ciudadano o ciudadana mi etnicófron se definía no solo como opositor al régimen, sino como enemigo y traidor de la patria, de la propia nación griega, el enemigo interno. Una situación muy incómoda para todos aquellos que estaban en ese conjunto encuadrados. Y como tenían que, por otro lado, implantar un ideal colectivo que fuera un poquito más unificador, lo pusieron en el folclore. El régimen, la reina Federica, por ejemplo, promovía conciertos de folclore, toda la cuestión de las danzas tradicionales de la población rural, para tratar justamente de correr el eje de las clases trabajadoras urbanas donde se podían llegar a los mayores conflictos de tipo ideológicos, ¿sí? Entonces, mientras ella se ponía las joyas arcaicas y patrocinaba y llevaba adelante estas fiestas con actos folclóricos, etc., se daban arrestos, encarcelamientos, destierros. Oponerse al régimen implicaba el exilio, la cárcel, la amenaza de muerte, como sucedió con muchos poetas intelectuales muy famosos, ¿sí? Griegos, Yannis Ritsos, Anagnostakis, Lipaditis, entre otros. Y los menos comprometidos lo pagaban con la marginación, ¿sí? La obstaculización, por ejemplo, del acceso a una carrera o el reconocimiento social, ¿sí? Fueron tiempos literalmente mortales para algunos y mezquinos para otros, en un panorama cultural y político muy desolador. Estoy hablando de fines de la década del 40, griega, Les quiero recordar, por si acaso, con tanto dato capaz que se pierde. Pero claro, esta cosa opresiva, asfixiante, en los cafés, a veces en los bares, se murmuraba siempre en voz baja y con mucho miedo, en las tertulias literarias de los atenienses, ¿no? Intelectuales como Elitis, Gatsos, Tsarougis, Karol Kuhn y varios de los que vamos a mencionar. Y desde esa queja, desde ese compartir ese malestar, ¿sí? Se fue dando el fermento de la revolución cultural, y la mecha, el fosforito, lo puso un jovencito, un músico muy joven, Manos Hatzidakis, de formación clásica, que él ya venía como de una disyuntiva, ¿no? Él hacía canciones con el poeta Nikos Gatsos, maravilloso por otro lado, un letrista, traductor al griego de tragedias, por ejemplo, de Lorca y demás. Pero tenían como un elemento poético, onírico, surrealista, pero eran una minoría, como decía él mismo, ¿no? Nuestras canciones solo las cantan nuestros amigos. ¿Sí? Por otro lado, estaban, aparte, los hits comerciales, ¿no? Que reflejaban el espíritu superficial y frívolo de la época. Estamos hablando de fines del 40, el entusiasmo de la posguerra, ¿no?
Por otro lado, el folclore, promocionado así machaconamente por el régimen. Y habían entrado también los ritmos latinos, la rumba, la samba, el cha-cha-cha, ¿no? Y cancioncitas así como muy superficiales. Mientras las clases medias y los intelectuales un poco se alejaban de todo esto y bueno, escuchaban jazz o música clásica, por eso hacía una merzada todo eso. Hatzidakis resolvió estas dicotomías apropiándose de la canción repética, que era justamente una forma musical popular, urbana y contracultural por excelencia. Vamos a hablar entonces de la repética. La canción repética había sido hasta entonces una música minoritaria y marginal que procedía de la población griega de Asia Menor, que había huido o había sido deportada hace exactamente 100 años. Este año es el centenario de lo que fue la tragedia del Asia Menor, una catástrofe social, comunitaria, antropológica de dimensiones similares, aunque en general se lo tiene más presente, a las del genocidio armenio. ¿Sí? Estos deportados, o transferidos, o como se lo quiera llamar, durante los años 20 y 30, sobre todo se habían instalado en los lugares portuarios, ¿sí?, de Grecia. Ahí estaban los refugiados. Y reflejando el contexto un poco oriental en el que habían nacido, porque en las costas asiáticas, digamos, donde estaba la población griega, había al mismo tiempo una interacción muy fértil con la cultura oriental, más específicamente la turca, ¿no? Entonces, hacían músicas de esa índole, gente desarraigada, pobre, marginada, para la cual la droga y la delincuencia constituían una forma y un medio de vida. Y ya para fines de los 40, un poco como pasó acá con el tango, la canción repética ya había empezado a sufrir cambios importantes, ¿no? Se le agregó una cuerda más al buzuki, a la especie de mandolina griega, digamos, y empezó a ser un poquito más incluida por las clases medias. Antes de la guerra había sido la expresión musical espontánea de una subcultura marginada, perseguida, sin más pretensiones que cantar y bailar sus penas, pero ahora era parte un poco del ocio de una clase social emergente, ¿no? La pequeña burguesía, pero que no tenía nada que ver con los repetes, o sea, los autores, digamos, o el grupo social originario, que su mayoría ya habían muerto. Y entonces los seguidores no dudaron en hacer todo tipo de concesiones estilísticas, ¿sí? En la música repética, porque había una demanda emergente del mercado del nuevo ocio, ayudado por los dólares del Plan Marshall, ¿sí? Entonces, al principio de los años 50, la canción repética estaba plagada de problemas. En su forma original, antes de la guerra, había sido un género musical de orígenes orientales. Mal. Orientales mal. De afiliaciones sociales sospechosas. Mal. Delincuentosas. Con continuas referencias a la delincuencia, a la vida en la cárcel, a la droga. Muy mal, ¿sí? La derecha siempre había perseguido los repetes, a su música, a su cultura, y la izquierda los veía con desprecio, con desaprobación, porque no se ajustaban al modelo de comunista, trabajador, limpio y honesto al que apuntaba la línea soviética en ese momento, sino que era más bien un inconformismo anarquista de lumpen, ¿no? Lo que tenía como identitario esa música repética previa. E incluso después, en su forma posterior, después de la guerra, cuando se empezó a popularizar un poco más y a tomar ritmos del cha-cha-cha y italianos y cosas por el estilo, los intelectuales la empezaron a acusar de haber perdido su pureza prístina originaria, ¿no? De haberse abierto a influencias musicales de Occidente y de estar convirtiéndose en una forma de diversión comercial que era despreciable, digamos, para las masas, ¿no? Entonces, con esta malísima reputación de todo lo que acabo de comentar, este chico, porque era un nene, Hatzidakis, provocó una verdadera conmoción del público cuando el 13 de enero de 1949, yo 48 años, disculpen, era 49, que hoy se considera históricamente el inicio simbólico de la segunda revolución cultural griega, dio una conferencia en el colletísimo Teatro de Artes de Atenas, en el que exaltaba las virtudes de la música repética tal como estaba. Y voy a leer
2 o 3 frases literales de él. Doy por sentado su valor estético, dijo con un público que no entendía de qué estaba hablando, porque todo el mundo pensaba exactamente lo opuesto por distintos motivos que ya acabo de relevar, ¿no? Y continuó. La música rebética no es un producto comercial. Canta la verdad y solo la verdad, y en ello estriba la superioridad de su calidad estética. Esta verdad, dice, es la verdad de la pureza, la virginidad y la inocencia de nuestro pueblo, de nuestra cultura popular, refiriéndose a la cultura popular urbana, ¿no? Y termina este discurso realmente chocante, ¿sí?, para el público que estaba en esa conferencia histórica, con una profecía. En ese momento realmente no la pudieron ni entender, y en todo caso, seguro no la pudieron creer. Un día, dice Hatzidakis, la música rebética va a interpretar nuestro yo más profundo. Y este es el primer gesto, este movimiento, digamos, simbólico de Hatzidakis, que anuncia que la canción griega se iba a convertir en un signo político y cultural, uno de hecho de los más potentes y cargados de la historia cultural de Grecia. Las prácticas represivas y antidemocráticas del régimen, su política exterior extremadamente servil al dólar y los dictámenes de Estados Unidos, así como una política económica que favorecía solo a un sector reducido de la población, explicarían de algún modo el descontento social creciente que iba a explotar realmente en los 60, incluyendo desde la clase media hasta los trabajadores y pasando por los estudiantes y los intelectuales. Y quizás el principal motivo de esta transformación o de este proceso fue el fracaso de la ideología del certificadito ese famoso, ¿no? Y su contenido negativo, el anticomunismo, que dividía a los ciudadanos en comunistas y anticomunistas, en etnicófron y mi etnicófron, impidiéndole así cumplir un principio social unificador. Por todo esto, un amplio sector de la intelectualidad griega, desde la derecha liberal hasta la izquierda comunista, sintió la necesidad de armar una política cultural que fuera radicalmente alternativa, contestataria y unificadora. Y esto se caracterizó por la fusión entre las artes, como comenté al principio, la falta de límites entre estas, la convergencia de artistas de diversos géneros, digamos, en un proyecto común, así como la superación, digamos, de la tradicional separación o divorcio entre arte y política. Y entonces, de un modo cuidado, pensado, deliberado, con total deliberación, se eligió a la canción. Porque una obra de teatro, qué sé yo, hay que verla en el teatro, Tres gatos locos. Una película hay que verla en el cine y bueno, no había DVD, no había videoclub, ¿sí? Un libro se lee en casa, pero el libro se queda en casa. En cambio la música, la canción, se puede ir llevando encima, se canturrea, de alguna manera se manifiesta en distintos lugares, se infiltra en las cárceles, en las manifestaciones, en las tabernas, etc. Y qué mejor música podía cumplir esa función que la música fácil, que podía cantarse, digamos, de memoria, sin esfuerzo, ¿no? Una música que fuera capaz de transmitir a todo el pueblo griego el carácter radical, inconformista, popular y contestatario del movimiento del que en ese momento pretendía ser la portavoz o el símbolo o el signo. Hatzidakis, unos años más tarde Theodorakis, tuvieron la perspicacia suficiente como para comprender que la canción rebética reunía todos estos requisitos, que era la forma musical más idónea para este proyecto revolucionario en el ámbito de la cultura, porque el rebético, en su forma original, antes de la guerra, no solo había sido una expresión que desafiaba a la cultura dominante, lo era, ¿no?, sino que poseía un auténtico valor estético y procedía de una cultura popular urbana. Apropiándose de sus formas y estilo, se podía construir un canal capaz de llegar al pueblo griego entero y armar una nueva agenda cultural y política en la que el pueblo entonces tendría presencia, voz, convirtiéndose de nuevo en sujeto de su propia historia. Porque venía de una crisis muy fuerte de identidad, ¿sí?, que la ideología esta del certificadito, con su lógica divisoria, continuación de la guerra civil,
no había sido capaz de camuflar, sino que la exageraba. Entonces, el proyecto de estos artistas intelectuales de este periodo era construir espejos sin fracturas en el que el pueblo griego pudiera ver reflejada la imagen, no ya de una nación dividida, oprimida, reprimida, sumisa al autoritarismo arbitrario y al servilismo de los gobernantes, sino la de una nación unitaria, joven, dinámica, heroica, épica, contestataria y exigente. Entonces, para cumplir esta función, la música rebética tenía que convertirse en un signo de cultura popular nacionalmente significativa y legítima. Pero había muchos problemas para resolver todavía a principios de los 60 incluso, ¿sí? Los intelectuales liberales y de izquierda la seguían viendo con reserva, como dudando de su valor estético. Los liberales y de su valor social, la izquierda, ¿no? Y ambos de su respetabilidad, que era un quema. Su aceptación requería entonces que la canción rebética se lograra credenciales adecuadas de prestigio social y de nacionalidad. Tenía que ser incorporado a la tradición nacional a través de la máxima producción, digamos, cualitativamente hablando, estética, ¿sí? Hatzidakis, en esa conferencia del 49, lo había intentado, afirmando ante este público aturdido que en sus mejores momentos el rebético recordaba en su estructura la tragedia clásica. Y no solo eso, también lo contactaba, un relato muy bien armado, lo conectaba directa y orgánicamente a la tradición folclórica, que era la tradición nacional por excelencia en aquellos tiempos, y también a la tradición musical bizantina. Ya en los 60, un musicólogo, Anayanakis, le da forma a todo esto, de un modo más académico, más largo, con más notas al pie y todo eso, haciendo un paralelismo ya clásico entre el rebético y el jazz, como también se lo hace con el tango, ¿no? Porque el jazz en ese momento era un género muy apreciado, así que fue otra movida también muy inteligente por parte de este musicólogo, ¿sí? Los griegos de clases medias altas, intelectuales, aprecian mucho el jazz, es decir, que el rebético es como nuestro jazz. Nuestro rebético, perdón, es como el jazz. Y bueno, esto es igual que los norteamericanos progresistas y los europeos progresistas o los intelectuales, ¿no?, del posguerra, lo daba, respecto del jazz me refiero, él lo mostraba como una señal de inconformismo, ¿no? Pero la simpatía de los intelectuales no alcanzaba para esto, pues sabemos que eso nunca alcanza. Tenía que tener una aceptación social mucho más amplia e incorporarse a la tradición musical del país. Entonces, Anayanakis demuestra, en ese mismo texto que recién referí, referencias literarias, históricas y arqueológicas de que la rebética formaba parte de una larguísima tradición musical que empezaba en la antigüedad, pasaba por Bizancio, la convivencia turca y desembocaba en la rebética misma, justificando la profecía de Hatzidakis que el tiempo se encargó de validar, ¿sí? Como reflexionaba Theodorakis ya en los años 80, no hay ni un solo griego que no se haya sentido vitalmente relacionado con por lo menos una canción griega. Porque si la clase media quiere invitar a las masas a una revolución contra la aristocracia, la tarjeta de invitación tiene que estar escrita en el idioma del pueblo, en la lengua vernácula, digamos. Y la rebética, como carta de invitación a las masas, se proponía ser de tal calidad estética que resultaría imposible acusarla de comercialidad. Reitero que estos músicos mencionados, los dos por lo menos mencionados hasta ahora, tenían una formación clásica muy sólida y refinada, de música clásica me refiero, fuera de Grecia. Por ejemplo, ya Theodorakis en el 58 le pone música a los epitafios de Yanis Ritsos, del poeta Yanis Ritsos, escritos en el 36. En el 64, ya en pleno éxito de la Revolución Cultural, pone en música el Actionesti de Odisseas Elitis. O sea, esa manera creativa, contributiva de ser europeos y a la vez específica e irreductiblemente griegos, consistía para todos estos intelectuales en reencontrarse con la tradición y la cultura populares, las raíces y fuentes de la identidad neogriega. Por ejemplo, Seferis había
descubierto y promocionado como ejemplo a seguir la prosa simple de un casi analfabeto, Macrinianis. El Itis y el pintor Salugis habían descubierto la pintura espontánea de un pintor naif, Teófilos, el año del copo. Rizos y Seferis habían descubierto el decapentasílogo de la poesía popular, y ahora, en los 60, una nueva generación de músicos descubría la canción repética. En suma, la segunda revolución cultural griega construyó y constituyó la expresión de un movimiento social general que pretendía la inmediata democratización y apertura del país, para lo cual construyó y promocionó, combinando casi todas las artes, toda una agenda cultural y política basada en un relato nacional, y abrió canales a través de los cuales un sector de la intelectualidad griega intentó replantearse, explorar y redefinir conceptos y valores como los de pueblo, tradición, nación e identidad nacional. Si me permiten, espero que seguramente me van a permitir, quisiera compartir con ustedes una poesía de uno de estos próceres, digamos, de la intelectualidad y la literatura argentina, que es Jorge Luis Borges, respecto de la música griega, en un poema que él intituló La música griega y que le dictó por teléfono a un redactor del Clarín en abril del 85. Borges, ya bueno, hacía rato que estaba con María Kodama, esto fue un par de años, el año antes de morir. Él venía acá a la iglesia de Palermo porque la Kodama, su joven pareja, estaba como muy entusiasmada con todo esto, aparte de Borges fibreleno de toda la vida, ¿no? Pero había encontrado una forma más vital de acercamiento a Grecia, que era esto de las danzas griegas, que ella estudiaba con mucha entusiasmo con Jorge Dermitzakis en la taberna Takis de Montevideo y Córdoba, si alguno de ustedes la llegó a conocer. Sí, yo sí, por supuesto. Bueno, allí ella estudiaba con Jorge Dermitzakis y Borges estaba ahí callado, escuchando, y después ya en Europa, en un momento también en una noche en Atenas, escuchando a lo lejos música griega, redactó esta poesía que les quiero compartir porque tiene relación con esta música que escuchaba Borges en ese momento. No se sabe qué tema era el musical que escuchó esa noche en Atenas, pero bueno, a lo lejos. Pero también la música que, por supuesto, tocaba Takis Telénicas y su conjunto, los griegos, los cinco griegos, ¿no? Los cinco griegos. Y el poema dice así. Quizás no es lo mejor de la producción literaria de Borges, pero hoy acá vale la pena, hay que leerlo. Dice: mientras dure esta música, seremos dignos del amor de Helena de Troya. Mientras dure esta música, seremos dignos de haber muerto en Arbela. Mientras dure esta música, creeremos en el libre albedrío, esa ilusión de cada instante. Mientras dure esta música, seremos la palabra y la espada. Mientras dure esta música, seremos dignos del cristal y de la caoba, de la nieve y del mar. Mientras dure esta música, seremos dignos de las cosas comunes, que ahora no lo son. Mientras dure esta música, seremos en el aire la flecha. Mientras dure esta música, creeremos en la misericordia del lobo y en la justicia de los justos. Mientras dure esta música, mereceremos tu gran voz, Walt Whitman. Mientras dure esta música, mereceremos haber visto desde una cumbre la tierra prometida. Yo comenté hace un rato entonces que hay un grupo reducido de intelectuales, artistas, que justamente por ser reducido creo que ameritan, no sé qué hora es, cuán mal estoy de horario, pues yo siempre me extrae el micro. Estamos bien. Podemos hacer preguntas. También, y hablar luego de lo del ciclo de cine y demás, ¿no? Pero quería hacer una breve reseña, lo más rápida y breve posible, de algunas de estas figuras que fueron como fundamentales en la construcción de esto que algunos, como dije antes,
científicos sociales llamaron la Segunda Revolución Cultural Griega. Y para quien quisiera leerlo con mayor detalle, hay un artículo muy bonito en español, editado por la excelente revista chilena Castillo de Didier y demás como editor, ¿no? Byzantion, de una autora, Ioana Nicolaïdou, en la cual yo me inspiré mucho, o sea, tomé muchas cosas de ese artículo para compartirlas en este encuentro, que se llama La insoportable levedad de la canción griega. Un artículo muy bonito que se lo encuentra en la web. Si lo buscan, Nicolaïdou, y ella sigue muy productiva. Ella, hay un grupo de estudios neogriegos muy interesante ahora me olvidé de universidad, pero hace poco una colaboradora de ella hizo una jornada acá en la UBA. Se me escaparon los nombres ahora en este momento, pero incluso de la universidad, me pido disculpas, pero bueno, pero hay un movimiento muy importante y está muy comprensible, digamos, porque está, reitero, en español, ¿sí? Entonces, no sé si voy a mencionar a todos, o en todo caso sí, muy al pasar, pero empiezo por Manos Hatzidakis, el autor de la música, o del tema ganador del Oscar, del tema de la canción ganadora del Oscar, y de la banda maravillosa de sonido, de la película que yo me atrevería a decir que es la que da el puntapié inicial en el cine de la Segunda Revolución Cultural Griega, película de Jules Dassin, con su pareja Melina Mercury, Nunca en Domingo. Manos Hatzidakis es el autor de esa música y de muchas otras músicas muy famosas. Ha estado siempre en festivales y demás. Nació en el 25, así que calculen que tenía 23 años cuando dio la conferencia este chico. Bueno, otro, y no podemos dejar de mencionar, lamentablemente falleció hace muy poquito, por suerte a una edad al menos avanzada, Mikis Theodorakis, que había nacido el mismo año, con pocos meses de diferencia, y que, además de ser el autor de la música de Zorba el Griego y de varias películas de Costa Gabras y demás, tuvo un accionar político mucho más contundente. Hatzidakis, por ejemplo, era un liberal conservador de derecha, ¿sí? Claramente, o sea, no tenía ningún empacho, digamos, en manifestar esto. Así como Theodorakis, al contrario, era un militante comunista que fue varias veces encarcelado, torturado, exiliado, con una producción muy cuantiosa que incluye también óperas, o sea, muchas cosas de sinfonías, muchas cosas de música clásica, no solo las canciones o las famosas músicas de películas, ¿sí? Él vino en el 73 acá, quizás algunos lo recuerden, lo viste con María Faraduli, en Luna Park también. Sí, todos los días. La memoria. ¿Cuál es el nombre? ¿De quién? ¿De él? ¿Del músico? Sí. Mikis Theodorakis, ¿sí? Que falleció este Theodorakis, año, que ¿no? falleció este año, no de coronavirus, sino tenía 90 y largos. Sí, exacto. Y muy activo hasta el último momento, muy activo hasta el último momento. La dirección orquestal y la promoción de cosas, es muy lindo, digamos, eso. Un compositor clásico, ¿no? También, sí, con las sinfonías y las óperas. Muy bueno. Sí, no solo eso, sino que después también, al igual que Hatzidakis, hizo formación de posgrado con músicos muy famosos de la música clásica europea de la década del 40, ¿no? Después, bueno, mencioné Nunca en Domingo, Melina Mercury es una figura señeras, emblemáticas también de la NEO como representantes de la Segunda Revolución Cultural Griega. Interesante que ella era la nieta del alcalde, de un alcalde que había un millón de años en la alcaldía de Atenas, y era la nena mimada, con buena actriz, por supuesto, pero sin mucha idea política y en todo caso una idea política muy conservadora. Y le tocó estar fuera del país cuando fue la dictadura de los coroneles, haciendo una comedia musical espantosa sobre Nunca en Domingo en Broadway, pero por suerte la estaba haciendo y quedó afuera. Entonces quedó como el emblema de la oposición al régimen
de los coroneles y en ese sentido su politización, ¿sí? Pro cultura, pro libertades, después así, bueno, vinculada al PASOK con una ligera orientación desde luego a la izquierda, porque era lo lógico contra la represión que había habido exactamente de esa dictadura. La hizo también muy característica y fue ministro de Cultura, de hecho, ¿sí? Ella lo cuenta en su maravillosa biografía nazi griega, nazi griega, la famosa, cuando le sacan la ciudadanía a los coroneles, ella le dice, nazi griega, ¿cómo es? Nací griega y voy a morir griega, y usted no me acuerdo, usted nació fascista y va a morir fascista, le dijo al funcionario que se me dijo, o dígale al coronel Papadopoulos que... ¿sí? ¿Cómo fue la frase que le dijo? La llamaron por teléfono, un periodista yanqui, para decirle, Miss Mercury, ¿qué opina de que le sacaron la ciudadanía griega? Ella quedó, porque no había nada más griego que ella, aparte de aquí. Entonces, ella dice, dígale al coronel Papadopoulos que nací griega, voy a morir griega, y que él nació fascista y va a morir fascista. O sea, esa fue y entonces tiene una biografía, una autobiografía muy bonita, escrita en el exilio, Nací griega se llama, donde ella cuenta de todo lo que fue el delirio para poder lograr aprobar el secundario, porque ella no estudiaba, era un tronco y aparte era vagoneta y no estudiaba, entonces iban los guardaespaldas armados del padre hacia los profesores. Bueno, esa después termina siendo ministra de Cultura, ¿no? Eso es muy lindo, lo digo sin ironía, sí. Y la pareja de Melina Mercury, Jules Lassan, un director que yo venero, idolatro, una gran pasión por el cine y por los grandes directores, por lo tanto, que es el director de Nunca el Domingo, que es, aparte del emperador Adriano, que yo sepa, la única persona que le dieron la ciudadanía griega no por haber nacido en Grecia, sino por lo que hizo por la cultura griega, y de hecho murió en Atenas, ¿no? Murió muchos años después de Melina, que era una gran fumadora sin mal, igual, bastante joven de cáncer, pero él siguió de largo hasta poco también, hace poquito murió. Y tenía una película, algunos de ustedes quizás las hayan visto, y si no se las recomiendo de corazón, que se llama Grito de Mujer, ¿sí? Kravga Ginekon, que es sobre la Medea de Eurípides, con Ellen Burstyn, una actuación metafísica realmente con Melina Mercury, bueno, muy linda. O sea, ha hecho, y otra cosa que hizo alucinante, una película que no se estrenó, pero se puede ver, que se llama Idokini, el ensayo. Esta película la estaban ensayando en un sótano en Nueva York, ¿sí? Como denuncia de las torturas y detenciones y atrocidades del régimen de los coroneles. Actúan Melina Mercury, Mikis Theodorakis, Yanis Markopoulos, otro músico muy importante que también vamos a mencionar, Maximilian Schell, Laurence Olivier, Arthur Miller, Olympia Dukakis, Jules Lassan, Stathis Kalgeris, el chico de América, de Kazán, ¿sí? Que después acá hizo una película con Torre Nilsson, El ojo de la cerradura. Bueno, y la estaban haciendo, y cuando ya estaban por estrenarla, ¡blunk!, cayeron los coroneles. Entonces consideraron que no tenía sentido sacar esa película en ese momento y quedó archivada por décadas, hasta que ahora las bondades de las cinematecas y de internet sobre todo nos permiten poder acceder a ese material, que es una película desprolija, pero con una intensidad impresionante, porque están todos en ensayo, y lo opinó, sí. Desde el 74, ¿no? Que es cuando caen los coroneles. Después, bueno, qué sé yo, de los músicos, otro que ahora yo particularmente admiro mucho, pero que es emblemático, quiero decir, Stavros Xarxakos, que también proviene de la música súper clásica del palo ese, pero uno ni se da cuenta, realmente es música hiper griega la que uno escucha, muy popular, y es el que hizo la famosa versión con daladas de la misa criolla. Ustedes tienen presente probablemente que la misa criolla, en cada país, Ariel Ramírez cuidó, esta obra argentina, ¿no? Cuidó que hubiera una versión local. La versión local de griega es muy bonita, porque bueno, el protagonista es Dalaras y el
buzuki, charango, es una cosa, una mezcla bastante... Y lo mismo, bueno, Yannis Markopoulos, que ha hecho también música de muchas películas, Vasilis Tsanis, otro músico plenamente venido de la repética, ¿sí? De 1915, él, y que marca, digamos, toda esa época. El cantante, pero también autor de muchos temas musicales, Stelios Kazantzidis, que, bueno, a los 13 años el padre había muerto torturado, ¿sí? Y después, bueno, se casa con Marinela, una cantante también que yo personalmente admiro mucho, y fue un caballito de batalla de estos autores, de los que acabo de mencionar, y lo mismo Vitikortsis, Grigoris Vitikortsis, que también tenía una precedencia de clase baja, trabajadora, y que fue, exacto, era el cantante principal de Theodorakis, y en lo personal mi cantante griego favorito, pero no son cuestiones de gusto, ¿no? Bueno, ya mencioné el poeta de Nikos Gatsos, bueno, algunos otros nombres que quiero al menos que suenen, que queden sonando como música, ¿sí? Manos Loizos, Yorgos Zambetas, Stavros Kouyoubitsis, el letrista Eleftheris Papadopoulos, al igual que el letrista Nikos Gatsos, que comenté antes, la cantante Kiki Moskoliou, Mikis Plesas. El litis lo podemos incluir en la medida en que fue tomado de alguna manera por estos autores, sobre todo Theodorakis, para hacer temas musicales de mayor difusión, pero él no participó tan activamente de la cosa. Un poco sí, más Yanis Ritsos, que es un autor sí, mucho más politizado, que fue preso político, también torturado, liberado aquí, que bueno, su obra también fue muy musicalizada. Un autor muy interesante también para recordar, que tiene muchas letras y obras de teatro, es Yakov Stambanelis, que él es uno de los pocos judíos que no, o sea, sobreviviente de campos de concentración. La situación de los judíos cuando fue la ocupación primero italiana y después específicamente alemana, nazi, en Grecia, fue muy cruenta y sistemática. En Grecia particularmente la deportación de los griegos de ascendencia judía. Y los sefaradíes básicamente, sí. Y todavía hay, claro que sí, todavía hay, pero limpiaron mucho, o sea, cuando digo limpiaron, disculpen, me refiero, o sea, que masacraron, ¿sí? Quedaron muy pocos. Stambanelis, es uno de los sobrevivientes, es el autor de, por ejemplo, el tema musical que canta Faranduri, de Mikis Theodorakis, no me acuerdo, por Dios, el cantar de los cantares, ¿sí? Que es todo sobre los campos de concentración de Auschwitz y demás, ¿no? Pero bueno, tiene muchas letras, obras de teatro muy importantes, y hablando de teatro también es muy importante la labor de Carlos Kuhn, ¿sí? Carlos Kuhn fue el gran revolucionario del teatro griego de esta época que estoy mencionando, ¿sí? Con él trabajó justamente, y para ella era todo un honor porque era estar trabajando con, no sé qué, con Peter Brook, digamos, Melina Mercury cuando era jovencita, adolescente. Fue el que trajo, el que metió a Brecht, a Ionesco, a Miller, bueno, a todos los grandes autores europeos. Kuhn, Carlos, con una O en el medio, no Carlos, sino Carlos Kuhn con K-H-U-N. Y que tanto él como Alexander Minotti también hicieron toda una revitalización de la tragedia griega. ¿Sí? Que sí, la tragedia griega que nosotros vemos ahora en Epidauros, cuando la vemos, que ahora por suerte se puede ver por estas transmisiones en vivo que se hacen tan bonitas gracias a una de las cosas buenas que trajo la pandemia, todo ese grado de sofisticación o de abstracción, como de teatro experimental, por llamarlo de alguna manera, con un alto voltaje estético, es iniciado por estos dos señores, ¿sí? Pero que aparte, cuando los menciono, yo quisiera también subrayar, es una red. Cada uno de los mencionados interactuaban, no sé si cada uno actuaba con todos, por Dios, ¿no? Pero sí hacían cosas juntos, ¿sí?
Una película famosa, donde hicieron muchos de estos mencionados cosas juntos, es Rebética, una película de Costas Ferris de 1983, donde trata de la vida de una cantante rebética, Marika Ninu, que tiene escenografía y concepto visual de Tsarougis, el pintor griego más famoso de los últimos 400 años o 500 años. Yanis Tsarougis. Hizo también escenografías y vestuario para María Callas, cuando María Callas las veces que estuvo que se presentó en Grecia. Y no incluyo a María Callas porque no fue parte de la revolución cultural, pero sí fue contemporánea a la revolución cultural, ¿sí? Y es interesante porque tiene que ver esto de María Callas y su romance con los nazis y qué sé yo, con la mira que se estaba poniendo en Grecia en ese momento, que también, de alguna manera, paralelamente a esta otra mira que puso Melina Mercury desde el exilio militante, combativo, hizo que el griego se sintiera más visto, o sea, más, digamos, el teatro tal como lo conocemos es un invento griego, esto de mostrarse ahí y ser vistos es algo muy griego, ¿sí? Pero bueno, por eso menciono a estas dos figuras tan emblemáticas, digamos, o ni hablar la actriz Irene Papá, que murió hace 4 días, una cosa por el estilo, la actriz de Zorba el Griego y de tantas otras películas muy importantes también, incluso de tragedias griegas, ¿no? En Grecia. Kazantzakis, el autor de la novela Zorba el Griego, que es una novela que yo personalmente admiro mucho, así como su novela Carta al Greco, casi todo el resto de su obra, disculpe la subjetividad, pero uno no puede evitar, que a mí personalmente no me gusta, pero esas dos obras en particular realmente son insignes y han generado películas, bueno, la música de Zorba, ¿no? Antes de la peli Zorba, que es del 62, no, del 64, perdón. Nunca hay amigos del 60 y Zorba del 64. Antes de esa película, Jules Lassagne y Melina Mercury habían filmado una versión cinematográfica, digamos, en Creta, de Cristo de nuevo crucificado, una de las novelas de Kazantzakis. O sea, quiero decir que se lo estaba abordando y se lo abordó muchas veces, por más que no fue tan protagonista de esto. Hablando de cine, Michel Kakoyanis es otro director de cine muy importante que hizo mucha tragedia griega, y eso también es como de alguna manera hacer la interfase, la sinapsis, si se quiere, entre la modernidad, el pasado y Grecia y el out Grecia, ¿sí? O sea, me refiero a los festivales, los circuitos comerciales, que de hecho fueron abiertos específicamente por Nunca el Domingo. Antes el cine griego no tenía una proyección internacional de ninguna manera. Había un director muy importante, Nikos Kounduros, por ejemplo, previo, y otros, no son los únicos, pero no tenían ese nivel de proyección. También, cambiando un poco el orbe para el lado de la danza, Dora Stratu es una bailarina antropóloga y teórica e investigadora, digamos, de todo lo que es el mundo de la danza griega, que a tal punto es importante la labor que ella llevó adelante de recuperar todas las danzas de todas las islas y los lugares más recónditos griegos y las tradiciones dancísticas. De hecho, un conocido, y más que conocido, un amigo mutuo nuestro, que es Nikos Kotepopoulos, estudió allá en el teatro de Dora Stratu, que el teatro, el espacio, digamos, se lo dio el gobierno griego al pie de la Acrópolis. O sea, para que vean, me refiero a la importancia en términos de esta revolución cultural y de su proyección identitaria que tenía la danza en relación a la música griega, ¿sí? Bueno, después no es parte de la revolución cultural griega, pero contemporáneamente Costa Gavras, ¿sí?, tiene estas películas maravillosas que va haciendo básicamente fuera de Grecia, ¿no? Hasta la fecha. Pero desde esa época, el autor de Zeta, estoy reflejando, y tanto cine político puntualmente. Y también habría que mencionar. ¿Perdón? Estado de sitio. Estado de sitio, claro. Y después, bueno, todas las que siguieron hasta acá, ¿no? O sea, Missing, qué sé yo, Amén, tanto, Cajita de
música con Avril Stahl y Jessica Lange. O sea, Z se dio hace unos años. ¿Cómo? Z se dio hace unos años, se proyectó. ¿Dónde? No entiendo la Acá en la Argentina, la película Z. En los 70. de las películas del 60 Qué y... grandes que estamos. Claro, la película es del 60 y pico, es del 69, si no me equivoco. Y se basa en la novela Z, que quiere decir Z, o sea, de la Z de Vive. ¿Sí? Tipo Perón vive, esa cosa así, bueno, acá era la Z, en vez de la B corta. No, el mismo concepto, de por un diputado que había sido asesinado durante el régimen, claro, con Irene Papaya, que hablábamos de ella, y Montagne, y Jean-Luc Trintignant, y qué sé yo, y dos, tres menciones más antes de que entremos más en una cuestión más dialógica. Quiero mencionar, así como estaban Jules Lassagne, partícipe absoluto y central de esta revolución cultural de la cual hablaba, un escritor, Lawrence Durrell, que de hecho estuvo acá en Argentina, fue cónsul en inglés en Córdoba en su momento, que era filo-heleno, vivió un tiempo en Grecia y que ha sido también un constructor de esta romantización, digamos, de lo griego y más puntualmente de lo griego localizado en Alejandría con su famoso cuarteto, ¿sí?, de 4 novelas llamado El Cuarteto de Alejandría. ¿Sí? Yo considero que él es parte de esa movida, lo mismo que Henry Miller, ¿sí?, que era bueno, un ferviente filo-heleno, que vivió también mucho tiempo en Grecia, que visitaba constantemente y que escribió incluso obras como El Coloso de Maruzzi, etc. Pero sobre todo era más un difusor, de alguna manera, ¿sí?, de la cultura en forma contemporánea, digamos, a los otros nombres que estaba mencionando. Bueno, habría muchos más, pero ya mencioné muchos y bueno, a todos ellos creo que les debemos un reconocimiento. Bueno, yo le debo, al menos yo lo voy a hablar en primera singular, un gran reconocimiento y un gran agradecimiento por ese coraje y esa viveza que tuvieron, ¿sí? Y ese jugarse, digamos, al mismo tiempo a poner lo mejor de sí, que tenía mucho bueno para dar, para de alguna manera hacer esa construcción conjunta cultural tan agradable, tan seductora, tan perdurable y tan viva, en el sentido que luego continuó hasta hoy, si uno prende cualquier radio griega, recreándose, ¿sí? O sea, que no es algo que quedó ahí como un objeto de museo histórico, sino que es algo que realmente fue un robot o un Frankenstein bueno, que salió bien, digamos, ¿sí? Esta construcción cultural de este puñado de artistas intelectuales. Bueno, aquí termina mi parte de exposición inicial y bueno, me gustaría saber si hay cosas que quisieran comentar, compartir, preguntar. Yo les acerco el micrófono. Bueno, dale. Sería lindo que podamos preguntar sin vergüenza ni nada por el estilo, lo que querramos y comentar algo. No sé si alguien quiere preguntar, si no yo ya también tenía alguna pregunta para hacer. Graciela. No. Yo estaba pensando en todo lo que transmitió, no vengo de Grecia, vengo de una ascendencia italiana, pero me fascina lo que ha transmitido, porque me parece que lo que están tratando de rescatar con lo que usted comentó hoy tiene que ver con el arte, ¿no? Como el arte como movimiento revolucionario, más allá de la política. Yo quería preguntar, en forma de pregunta, no es una afirmación, ¿no? A ver, la pregunta sería... La pregunta es si el arte forma parte de un movimiento revolucionario de cambio. Supongo, ¿estás en arte? ¿Te puedo preguntar? Sí. No sé si tenés presente la historia social del arte de Hauser, un famoso texto sobre el cual hemos tenido que pasar muchos de los que estamos en arte. Es muy interesante el planteo del autor, alemán de mediados del siglo XX más o menos, y él va mostrando
desde los cavernícolas, las pinturas rupestres, etc., hasta el momento de escritura del libro en 3 tomos, bueno, a veces se lo he editado, sí, está en PDF incluso, como, pero realmente revelando de un modo muy interesante la dialéctica que hay entre arte y política. Fíjate que mucho del arte más importante que nos llega de la antigüedad es por la política. La pirámide de Egipto no fue un sueño trasnochado de un poeta. El intento de Pericles y los atenienses de poner bajo el yugo a sus compatriotas de la Liga de Atenas, o sea, de todas las ciudades atenienses, y sacarle toda la plata que le sacó para entonces poner eso como muestra, ¿sí? Una especie de, y lo digo fuera de cualquier partidismo, de gran CSK, digamos que es el Partenón, ¿se entiende? Eso viene de la política. Después lo vemos y nos olvidamos que es política. Vemos la belleza, lo que simboliza, ¿no? Arquetípico. Si vas a Versalles, qué sé yo, o sea, es también, ¿no? Todo lo que hay, incluso lo que hay en los museos es obra. Así que yo creo que la dialéctica entre política, e incluso del contenido y la forma, que es lo que desarrolla Hauser como tanto, ¿no? Pero eso no explica, creo yo, y lo explicita muy claramente Hauser, la calidad de una obra de arte. No es que la política genera buen arte. ¿Sí? El mecenazgo mismo. ¿Cómo? El mecenazgo. El mecenazgo. En el Renacimiento y otras épocas de la historia de arte italiana tiene que ver con la política. Pero cuando hay demasiado, pero cuando el equilibrio, ¿sabes? Me parece, Berta, me parece que cuando el equilibrio se pierde entre la creatividad del artista con la colaboración y la propaganda, lo que diablo sea, de lo político, y lo político se impone sobre el arte, ahí es donde el arte queda achicharrado y casi no hay producción. Yo, en lo personal, yo tengo una percepción de que, por ejemplo, en la China comunista de décadas y décadas, no salió nada interesante a nivel artístico. Y no es porque no lo dejaban salir, no había. Y lo mismo con la China, con la Rusia soviética, ¿sí? Estuvo ese primer momento propagandístico de Eisenstein, por ejemplo, Acorazado Potemkin y cosas por el estilo, películas muy buenas porque siempre está ese entusiasmo, digamos, de la parte proselitista y propagandista que tiene el arte respecto de los políticos. O sea, fíjate concretamente a tu pregunta, ¿no? Creo que la respuesta es muy compleja, ¿sí? Porque los políticos usan constantemente al arte desde que existe lo que conocemos como política, ¿no? Y al mismo tiempo muchos artistas expresan el espíritu de la época e inquietudes sociales desde su subjetividad quizás, pero también a un público que lo recibe, ¿no? Que no puede escapar a las preocupaciones o a los prejuicios incluso que hay en un momento determinado en política, me parece. Entonces creo que es compleja la respuesta, si es que entendí la pregunta, no sé. Sí, en realidad creo que acá como movimiento artístico, si uno se refiere por ejemplo a la música, acá no tenemos lo que fue el rock revolucionario de los 70, tenemos el rap ahora. Ahora, a muy poca gente me parece que representa el rap, hay muy poco movimiento artístico musical. Sí. ¿Suena eso? Sí. Pero fíjate que el rock de los 70 también fue contestatario, fue contracultural respecto de algo que ya venía de los 60, 70 a nivel mundial incluso, ¿no? Pero fue mundial, el rock fue un movimiento. Fue un movimiento mundial, sí. Yo no sé si qué está antes, si la política o la cultura o el arte. Bueno, pero hay que ver si la política de otra manera. Pero hay que ver si cierto arte, entre comillas, apolítico, no es también una forma de hacer política. De hipnotizarlo, por ejemplo, digo, ¿no? Me parece que es otra posibilidad de pensarlo. En todo caso, volviendo al tema de la segunda revolución cultural griega, el objetivo fue político, pero claramente no partidario. Esto es lo interesante, me parece, y lo atípico, muy atípico. Tratando de conciliar dos posturas totalmente opuestas. Sí. De hecho, múltiples posturas. Digo, para continuar un poco, ojalá pasara acá eso.
Claro, que se pongan de acuerdo todos. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Perdón. Berta. Sí, Así se graba, así se graba. Es muy simple. En lo que respecta a lo musical, existe el tango griego. ¿Cómo nace? ¿De dónde viene? ¿Tiene que ver con el tango argentino? ¿Se relaciona? Sí, ese es un tema. La pregunta que acabas de hacer es un tema que me apasiona. Yo hasta hace 3 meses, durante 8 años, tuve un programa de radio todos los sábados a la mañana, donde siempre pasaba algo de música griega, pero aparte me dedicaba a otros temas no necesariamente griegos. Y ahí desarrollé mucho toda esta cuestión de lo del tango y demás. Dervillakis, del cual hablé antes que le enseñé, bueno, fue maestro de maestros acá, ¿no? En la parte de danza griega. Pero él tenía un espectáculo, él tenía un espectáculo que llamaba tango jazápico y él siempre insistía mucho en este parecido del ritmo del 4x4, pero dejando a un lado de ese ritmo en particular. El asunto es que hay una relación probada, detectable, indudable entre la música, entre el tango y la música griega con afección mutua, influencia mutua, dada por la población portuaria, por los marineros concretamente, que iban y venían y traían, digamos, la influencia o el influjo, digamos, de una cosa y la llevaban de aquí para allá. Fue mucho mayor, hay que decirlo también, la influencia del tango sobre la música griega que la de la música griega sobre el tango. Pero la hubo igual, por doble norma. ¿Por qué fue mayor? Por distintos motivos. Para empezar, la música griega es una música tremendamente permeable, la de la construcción al menos de todo el siglo XX, tiene la habilidad de tomar con total desparpajo cualquier cosa ajena, asimilarla sin perder la propia identidad. ¿Se entiende? Entonces, tomaron el tango, se inventaba el tango, y había 2 tipos de tango: el tango de salón, el de Rodolfo Valentino y todas esas cosas que hoy nos hace reír, pero el de Hollywood, exactamente, pero el de salón, digamos, ¿no? De los cabarets y qué sé yo, previo, digamos, a lo que fue la salida después de los cantantes principales de tango de los 30, 40, avanzados los 40 nuestros. Cuando vos escuchás un montón de temas de Rebética tocados con guitarra y buzuki, ¿sí? Es impresionante el parecido que tienen con los tangos de Gardel, muchos de ellos, el estilo acústicamente, ¿sí? Y muchas cosas rítmicas también. Los tangos de guitarra de Gardel, ¿viste? De acuerdo, ¿no? Y después se empezó a desarrollar un género propio específico, que es el del tango griego, ¿sí? Así como hay un tango finlandés y un tango japonés, y que se está hablando de los principales tangos fuera de la Argentina. El tango griego tuvo un auge más o menos paralelo a la época que estamos hablando, después declinó, no lo vas a encontrar. En los 60 ya casi no vas a encontrar nada ni parecido a un tango griego. Pero antes hubo. Sí, bueno, de eso estoy hablando. Pero ya después declinó, y de pronto, como en la Grecia de los 90 sobre todo, muy típico también de un movimiento mundial de fin de siglo, del postmodernismo, de fusión, ¿sí? Empezó a haber, así como había mucho flamenco y que esto que lo otro, bueno, vengan los bandoneones, vengan los qué sé yo, y hay algunos tangos muy bonitos de los últimos 30 años más o menos, que tienen que ver con este movimiento, así tipo de fusión, ¿sí? Pero ya no se puede hablar de una línea de tango griego. Yo en mi blog, una de las primeras cosas que no es un blog que tiene muchas cosas, pero lo había escrito estando en Grecia, en uno de los últimos viajes a Grecia, una noche que me encontré con que había una plaza, pues por el lado de Monastiriaki hacia Kukaki, donde fanáticos griegos del tango, que no saben hablar ni una sola palabra de castellano, se juntan todas las noches a bailar tango. Ponen el grabador y bailan al aire libre,
y tienen una mística y un fanatismo que es realmente impresionante. Yo la vez que los vi, qué sé yo, me senté al lado, no sabía, ¿sos argentino? ¡Ah, argentino! ¿Bailas tango? No. Bailo griego. Claro, bailo griego. Y la mayor parte de la gente que yo conozco no baila tango. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Pero era como una... O sea, no tenían ni idea de qué pasa con el tango, pero al mismo tiempo tenían esta versión romantizada, ¿sí? O sea, muy lindo. Muy lindo, el entusiasmo con que lo hacían. Hay una cantante aquí que se llama Ana Moraitis, que ha grabado muchos tangos griegos que los tomó de su madre, que su madre cantaba tangos griegos, sobre todo cuando ella y su familia vinieron de Grecia y vivieron en la Boca. Sí, reproduzco lo que dijo la compañera, no tanto, sé que todos lo escucharon, pero sobre todo por como comentó Nico que estábamos grabando. Comentabas que yo tengo un CD. Claro, sí, de esta cantante argentina Ana Moraitis, cuya madre cantaba tangos griegos, porque, reitero, ¿no? Una cuestión cotidiana, digamos. Absolutamente, sí, como cantaba mi mamá tangos griegos. Absolutamente. Así descubrí que existía el tango griego. Absolutamente, sí, no es menor el tema. Existe un género tango griego. Sí. Hay en YouTube uno busca y hay escenas, ¿sí? Pero está más acotado en el tiempo, ahí también hay que decirlo, ¿no? Es más tipo los 40, 50. Sí. Chao, ahí es sí. Yo te quería hacer una pregunta, Jerry. Si bien la charla es sobre lo cultural como muy amplio y la verdad que te agradezco porque hay un montón de cosas que dijiste que yo las desconocía sobre el movimiento cultural, yo siempre tengo una duda que es respecto al griego moderno, a la lengua griega moderna. Claro, que es esa transformación que también es cultural, un movimiento de lenguaje cambia en función de las cuestiones que suceden con la sociedad, ¿no? ¿Qué hizo que girara el lenguaje hacia el griego moderno? Si lo podés decir, no sea brevemente. Mira, yo te diría más bien, casi paradójicamente voy a torcer la pregunta al contrario. Sería interesante preguntarnos qué hizo que la lengua griega se mantenga en los últimos 2000 años casi intacta e igual. El griego de ahora es casi igual que el de hace 2000 años. En cambio, el de hace 2000 años, por ejemplo, los evangelios, ¿sí? La koiné o kiní, según cómo se lo pronuncia, ¿no? Se lo quiere pronunciar. Ya, pero en las universidades se llama koiné, entonces para que sepan de qué está hablando uno. En las universidades, en la pronunciación erasmiana, lo llaman koiné. Yo te puedo asegurar que en Atenas se decía koiné hace 2500 años. Te puedo asegurar que así con la mano sobre el fuego. Después fue evolucionando justamente, ¿sí? El griego que se suele aprender, por ejemplo, en las universidades, como el griego estándar, ¿sí? el griego neutro, que se enseña en las universidades, el griego clásico, que sería más o menos es el dialecto ateniense del siglo V a.C., o sea, del siglo de Pericles, de la famosa primera revolución cultural. El griego más o menos de Sófocles, Platón, Eurípides, al menos esos tres sin duda. Pues ya Aristóteles empieza de a poquito a virar para acá, para koiné. Ese griego está infinitamente más distante del griego de 3, 4 siglos después que el griego, por ejemplo, del siglo I o II después de Cristo, para hablar de la conformación básica del Nuevo Testamento, ¿no? O de la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento traducido al griego, que también un par de siglos antes, empieza un proceso de como 200, 300 años. Lo llamativo que ya se ha sostenido tanto, y quizás una de las respuestas está en el alto nivel de continuidad que tuvo el Imperio Bizantino con la Iglesia ortodoxa, y luego, una vez caído el Imperio bizantino por el Imperio Otomano,
el rol de la iglesia, no de la iglesia, de los sacerdotes griegos en mantener y sostener de alguna manera la tradición para que al menos no perdieran la alfabetización del ciudadano griego promedio. Entonces, yo entiendo que no estoy respondiéndote, pero ahora voy sí a la pregunta puntualmente. Todas las lenguas cambian constantemente, ¿sí? Yo hace, ya tengo 60, hace 30 años la Y la pronunciaba Y, así como acabo de hacer. Y ahora digo yo. Claro. Yo cambié, porque escucho tanto eso que articulo como lo que escucho. Si yo, Jerry, en mi idiolecto, en mi propio dialecto personal, cambié en 30 años, imagínate lo que es el cambio social, pero generalmente ese cambio social se controla a partir de dispositivos de índole política, justamente, ¿sí? Como decía el lingüista Chomsky, una lengua es un dialecto más un ejército y una armada. ¿Qué es lo que pasó con los dialectos? Bueno, ¿Lo puede repetir una lengua? sí, Chomsky es la frase literal de él. La frase literal de él. Una lengua o un idioma es un dialecto más un ejército más una armada. O sea que es irónico, ¿no? Pues pudo haber dicho otra cosa, pero no, duplicó 2 veces el tema militar. Pasó con el francés parisino versus como destruyeron, digamos, a la gente del sur a los cátaros y todo eso, al provenzal, ¿no? En Francia pasó con nuestra Isabel la Católica y Fernando de Aragón y todo lo que es el dialecto castellano. Por eso decimos castellano, Castilla, español, como si fueran sinónimos, cuando había un montón de una miríada de otros. O el toscano de Florentino de Dante, ¿no? Que hoy es el italiano de la RAI. Entonces nos parece que estudiar italiano es estudiar eso, ¿sí? Pero entonces, quiero decir que hay el cambio lingüístico, se lo llama, la variación de la lengua es constante, es imparable, y generalmente se lo controla por motivos político-identitarios. ¿Políticos? Identitarios. Por ejemplo, hubo grandes peleas en Grecia, hubo casi que se mataron algunos, corrió mucha sangre, murió poca gente, pero sí corrió mucha sangre y mucha violencia por el tema de, a principios del siglo XX, si iban a hablar un griego más parecido al griego clásico, que era el que tenía chapa, digamos, el Cafareusa, o si iban a hablar el griego que se venía hablando en las casas desde hace muchos siglos, el Timotiki. Y el famoso, la cuestión de la lengua se la llamó, ¿sí? Togiti Matislosas, que se resolvió solito, con la caída de los coroneles. Porque el Partido Democrático, el PASOK, que fue electo, digamos, cuando volvió la democracia, dijo, basta, no más diglosía o diglosia, según en griego te lleva el acento de un lado, en castellano lleva el acento en otro. Ahora que todo el dimotiquí basta, porque en los diarios, en la radio, en los discursos públicos, políticos, o sea, en todo, ni hablar los judiciales, todavía hoy, si ustedes agarran en Argentina un papel judicial no se entiende nada, ¿no? O sea, quiere decir que no es solo privativo de iglesia esto. Pero bueno, hablaban un idioma que era absolutamente distinto al idioma que se enseñaba en los 3 primeros grados del colegio, ¿sí? Y ahora, espera, quiero redondear la idea. Y por una cuestión de pendular, como los coroneles estos habían querido imponer el Cafareusa porque era algo más así conservador y de mayor prestigio, qué sé yo, la cosa penduló para algo más popular, democrático, por eso se llama Timotiki. Y lo interesante es que ya no hay problema de diglosía porque a lo largo de tantos años de convivencia de esas dos lenguas, esas dos formas, mejor dicho, una fue contagiando mucho a la otra. Entonces, hoy un griego usa de pronto una palabra del Timotiki, y eso es algo que también tiene relación con la pregunta que hiciste. Por eso ahora voy a lo tuyo, pero quiero terminar de intentar responder la pregunta.
el griego es una lengua indoeuropea. Los indoeuropeos son una tribu de salvajes del pillaje que hoy ideológicamente domina hoy a toda la humanidad, básicamente. Indoeuropeos, era, digamos, todo lo que es el sánscrito, el ruso, el germánico, el inglés, todas las lenguas latinas, para hablarte de algunas de las lenguas indoeuropeas, incluida la rusa, la griega, perdón. Era una tribu que, qué sé yo, en el tercer milenio antes de Cristo más o menos, andaba girando ahí por el Cáucaso, vivían del pillaje, y después empiezan a abrirse, a dispersarse, porque eran medio nómades, ¿sí? Y obviamente, si no queda escrita la lengua, estamos hablando de una etapa ágrafa, ¿no? O sea, de no alfabeto, va cambiando, y tal grupito va para allá, el otro va para allá, el otro va para allá. Los que llegan a Grecia llegan con un proto-griego bastante unificado. Pero después cuando se empiezan a como dispersar, ¿sí? Por Grecia, empiezan a cruzar los dialectos griegos. Claro, igual que en Italia, solo que en Italia es más fuerte la influencia de otros dialectos, incluidos los griegos, porque todo el sur de Italia era Grecia, ¿no? La Magna Grecia. Pero y después, cuando viene un momento unificador, que es el de Alejandro Magno, o mejor dicho, primero el de Felipe de Macedonia, del padre, ¿no? Donde les aplasta la cabeza a todos y dice, basta, chum, esto es todo. Y Alejandro Magno y chum, sale a conquistar el resto del mundo, y más o menos lo logra, difunde una versión como más simplificada de la lengua griega, donde se vuelven a refundir estos dialectos en la koiné, de la coquiní, de la que hablábamos antes. Entonces, en ese, que sería como el the English that you talk when you go to travel to a place and they understand you. Ese inglés donde más o menos barruntamos más o menos la cosa para que nos entiendan. ¿Se entiende, no? Lo que hablé un inglés muy bestia, muy duro a propósito. Agrego, perdón, el inglés es mi lengua madre, así que puede ser, yo fui criado. Pero ese inglés simplificado, que se entiende, que todos se entienden, ¿sí? Esa es la koiné que arman. Entonces esa es quizás una de las primeras grandes explicaciones a tu pregunta puntual de por qué de pronto el dialecto koiné, que yo digo, afirmo, y no solo yo, por Dios, que se parece tanto al griego de 2000 años después, al griego moderno, es tan distinto al dialecto ático, porque de pronto te vas a Lesbos, donde se escribía Safo, o te vas a los filósofos jonios, ¿sí? Hablaban pero todos se entendían, eran dialectos, a diferencia de Italia, eran dialectos mutuamente inteligibles, se podían entender, ¿sí? Así como de pronto, no sé, alguien de una formación de no mucha escolarización, supongamos, ¿no? De Entre Ríos, hablando muy rápido, capaz que queriendo entenderse con otro de Jujuy, a veces es medio difícil entenderse, pero lo logramos, ¿sí? Pero suena a veces hay que hacer un ajuste, ¿sí? No es el castellano estándar de la hegemonía de las estaciones de televisión porteñas. Bueno, eran mutuamente inteligibles. Y eso es una de las cosas maravillosas para mi gusto de la lengua griega. La lengua griega, la escrita, nace rica. El dialecto en el que se escriben las primeras obras, que se escriben por primera vez, que se exponen por escrito por primera vez, que eran obras orales, que es la Ilíada y la Odisea, eran obras, están escritas en un dialecto que nadie hablaba. Es un invento literario, es un rejunte de distintos... No sabía eso. Claro, y las tragedias griegas están, el coro habla en un dialecto, los personajes hablan en otro dialecto. De pronto, cuando se hace otro tipo de intervención del coro, es otro dialecto. La poesía lírica tenía que ser en otro dialecto, que era el dialecto justamente lésbico, de Safo, el eólico, ¿sí? O sea que había una convivencia con esto de los distintos dialectos, ¿sí? Sin que hubiera necesariamente contaminación mutua, y después se dio sí el mix de la época helenística, se llama época helenística al movimiento iniciado por Alejandro, ¿sí?
donde se dio entonces esa una cierta... O sea, primero, el griego llega en los invasores dorios y demás, un dialecto chiquito, porque no era una tribu tan grande. Se dispersan, por lo visto hacían las cosas bien como conejos, pues se dispersaron por todos lados, se empiezan a armar los dialectos y después se vuelven a reunir en la Koiné. Y esa Koiné queda bastante fijada no solo por autores como Aristóteles y compañía, sino sobre todo por los evangelios y por el rol de la Iglesia ortodoxa dentro del Imperio Bizantino. Bueno, la verdad que es súper interesante, un montón de esos datos que la verdad que desconocía. Genial. Perdón, había después... Sí. Estamos más o menos en la hora, pero... Yo quería decir algo. No sé si se sabe o por ahí vos lo sabés. A ver. Bueno, yo tengo 71 años. Eso no sabía. Aparentás mucho menos. No, el tema es así, que yo cuando era chica fui a la escuela idiomática griega, turno tal. Tuve que aprender con Cazareus. Y con los acentos. Con todos los acentos, todos juntos, psilida, sia, perispomenio, oxía. Y probablemente hayas aprendido el manuscrito, la letra cursiva griega de antes, que ahora ya a los chicos no les enseña más cursiva. Escriben en imprenta. No. Pero mira vos, bueno. Escriben en imprenta a los chicos. ¿Ah, sí? Les enseñan en imprenta. No puedo creerlo, Pobre. qué barbaridad. No, yo la cursiva la tuve que aprender, pero además, tuve una madre que me crió en Cazarebusa. Y además de criarme en Cazarebusa, ella tenía sus localismos de Salónica, porque cuando su familia emigraron como refugiados desde Esmirni y fueron a parar a Tesaloniki, o sea, a Salónica, ella hablaba griego, pero con ese localismo del tipo que vivía en Salónica. Y eso yo nunca lo supe hasta que me lo señaló mi familia griega por el lado de mi papá, que me decía, pero vos hablás griego, pero el griego de Salónica. Así me desayuné. Bueno, no sé qué pasa. Esto quería decir que acá, en el colegio griego, se enseñó en la idiomática Cazareus, que era dificilísimo. Y mi vieja, como un sargento al lado mío, me corregía. Sí, no es fácil. Por eso yo cuando pasó esa etapa, respiré. Era una nena. Bueno, eso. Gracias por la anécdota. Al final terminamos siempre, no sé qué pasó. Terminamos siempre diciendo lo que hacen las madres. Bueno, quiero agradecerte mucho, Jerry, por la charla, por lo interesante, por las preguntas de la gente y invitarlos, invitarlos a dos cosas. La primera, A comer. La primera, a comer, porque invitarlo, no queríamos interrumpir la charla con el café y los dulces, entonces los invito a que se queden para poder probarlos y por otra parte comentarles que el sábado próximo vamos a empezar con también otra charla cultural, esta vez sobre danzas griegas, que empezamos a armar un poco un itinerario que va a tener también una continuidad con distintas danzas de distintas regiones, pero no solamente la parte práctica de aprender a bailar algo, sino lo teórico, lo que explica por qué surgió esa música y esa danza en determinados lugares. Así que también los invitamos a eso. Y a cargo de un experto, quiero decir. A cargo de un experto en eso, que es Nicolás Costacopoulos, un amigo, compadre además, y amigo de Jerry también, con quien bailamos hace muchos años,
y que estudió en Dora Stratu, como comentó ¿Que Nico va a Sher. estar el sábado que viene? Nico va a estar el sábado que viene conmigo, los dos vamos a hablar del tema, ¿sí? Y bueno, un aplauso para Sher, muchísimas gracias. Muchas gracias en serio y te agradezco un montón. Y quiero agregar, Nico, esto es amorfo, lo que voy a decir, en el sentido de que todavía no tiene una forma. Pero hay una intención un poco anunciada por Nico antes de que empezara la charla propiamente dicha, en el ámbito de Kefi como espacio no solo gastronómico, sino también cultural. La parte de atrás, sobre todo, hay una pantalla inmensa donde la idea es llevar adelante un ciclo de cine-debate con 11 películas que no las vamos a ver el mismo día. No. Y todavía no sabemos ni la frecuencia, ni cuándo va a ser la primera vez, todavía no nos pusimos, porque queríamos primero realmente largar esto que espiritualmente tiene que ver con ese ciclo de cine, ¿sí? Específicamente, y que es un ciclo de cine que yo di en la Universidad de Buenos Aires como una materia directamente en 2015, si no me equivoco. Eso fue lo que vio Berta. Eso fue lo que vio Berta, exacto. Que se llamaba... ¿Cómo se llamaba la materia? Uno le pone nombres y después se olvida. Pero bueno, concretamente tenía que ver con esto, la segunda revolución cultural griega y la construcción de la imagen del griego ante sí mismo y ante... ya me acuerdo cómo se llama. Mirada sobre Grecia se llamaba el curso. El curso duraba 12 clases, di una primera clase tipo la de hoy, ¿no? Lo de la revolución cultural y todo eso. Y después hicimos un encuentro por película de 4 horas donde se veía la película y después debate, yo hacía una mini introducción e íbamos viendo cómo entroncaban por orden cronológico y cómo cada película iba replicando o retomando las anteriores y en su totalidad, por otro lado, buen cine. Películas lindas, películas buenas, y si encima uno más o menos le gusta lo griego, bueno, ya es el colmo, digamos. Así que bueno, eso veremos qué forma le damos, cuándo, qué, ya va a estar pero está la idea. en redes, en Instagram y en Facebook, y también lo publicitamos directamente aquí en las mesas también para que la gente se entere. Bueno, muchas gracias a todos ustedes además por haber venido.